have a dream. A lo largo de la historia, el liderazgo ha dado vida a los individuos, equipos y culturas más extraordinarios que el mundo haya conocido. One person can change the world by giving people hope. Desde Alejandro Magno hasta Churchill, Napoleón hasta Mandela, Ford hasta Jobs, desde los espartanos hasta los Navy SEALs y desde emprendimientos hasta corporaciones. Limits, like fears, are often just an illusion. Los principios de liderazgo que descubrirás aquí son atemporales, trascienden industrias y han sido probados a lo largo de la historia por personas comunes que transformaron el rumbo de millones de vidas. That goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Soy Jorge Calle y este es Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, el espacio donde exploramos las verdades universales detrás de los más grandes líderes, equipos y culturas de la humanidad. Este es el podcast de Startups Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, episodio número 20, con Federico Klinkert y yo, Jorge Calle. Fede, ¿qué más? George, todo muy bien, gracias. ¿Vos qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy contento. Hoy episodio número 20, hermano. Entonces, imagínate. Vamos a darle. 20 semanas. 20 semanas. Y dice así: el sol golpeaba seco sobre el valle de Ela. Las colinas temblaban levemente bajo el peso de los ejércitos. A un lado, los filisteos. Al otro, los israelitas. Nadie se movía. Abajo en el centro del valle caminaba solo un hombre, Goliat. Su armadura de bronce pesaba más que un hombre entero. Su lanza era como un madero. Cada paso hundía sus sandalias en la tierra. Su voz resonaba por todo el valle. ¿Quién de ustedes vendrá a enfrentarme? El silencio era absoluto. Hasta que alguien descendió. Un muchacho, sin armadura, sin espada, solo una vara, una honda y 5 piedras lisas recogidas del arroyo. El contraste era grotesco. Los filisteos rieron. Los israelitas contuvieron la respiración. Goliat avanzó con lentitud, como un cazador seguro de su presa. Su sombra crecía sobre el muchacho. David no detuvo el paso, no tembló, no habló. Mientras se acercaba, su mano bajó al zurrón, tomó una piedra, giró la honda en círculos, el aire silbaba con cada giro. Cuando soltó, la piedra cortó el viento, recta, silenciosa, letal. Impactó entre los ojos del gigante. Por un instante todo quedó quieto. Luego, el cuerpo de Goliat cayó de frente, como una torre derribada. El valle entero guardó silencio. Y así iniciamos, Fede, este episodio sobre estrategia. Impresionante, buena historia. Y aquí está el punto, hermano. Si hoy lleváramos el duelo entre David y Goliat a cualquier sala de juntas, a cualquier comité de dirección, muchos no lo entenderíamos. Como normalmente decimos que fue un acto de fe, que fue un milagro, diríamos que es el pequeño que vence al grande, ¿no es cierto? Es el ejemplo que siempre se cita en los libros de emprendimiento o de conferencias motivacionales. Y se usa como un símbolo, ¿cierto? Una inspiración, el pequeño contra el grande. Pero no lo usamos como lo que realmente fue. Porque en el fondo lo que pasó ese día no fue azar, no fue una valentía irracional. En realidad fue un acto puro de estrategia. Pero entonces, pues antes de hablar de qué es la estrategia, yo quisiera poner sobre la mesa el verdadero problema por el cual estamos haciendo este episodio. Y es porque pues no estamos grabando este episodio para llenarlo con un tema más de interés empresarial, ¿cierto? Y poder chulear acá. Estamos aquí porque en realidad hoy en miles de empresas tenemos líderes muy confundidos con este tema. La palabra estrategia se ha vuelto uno de esos términos muy mal usados en el mundo empresarial. Hoy todo es estrategia, ¿cierto? El plan de venta, los objetivos de crecimiento, los KPIs del trimestre, la expansión internacional, la implementación, hermano, de un nuevo software, el branding, el eslogan bonito. Todo hoy en día lleva la etiqueta de estrategia. Pero si uno mira un poco debajo de esa palabra, uno descubre algo que es muy incómodo. Es que muchísimos líderes no tienen una idea clara de qué es realmente la estrategia. Entonces la confundimos con metas.
a nuestra estrategia es crecer un 30%. Nuestra estrategia es 5 nuevos países, pero eso no es estrategia, eso es lo que queremos lograr. Esos son Lo resultados confundimos. claves. ¿Cómo, Fede? Resultados claves del negocio para cumplir estrategias. Lo confundimos con planeación, con listas de tareas. Entonces decimos, nuestra estrategia es lanzar este producto, contratar este equipo, implementar ese sistema, pero eso pues es un plan de ejecución. Nuestra estrategia. Lo confundimos también con eslóganes vacíos, ¿no? Entonces vamos a ser líderes globales, disruptivos, innovadores, centrados en el cliente. Y todo eso, hermano, suena muy bien. Son palabras que suenan muy elegantes, que se ven muy bien en un PowerPoint, en una sala de juntas. También lo confundimos con tecnología. Entonces estamos implementando inteligencia artificial, automatizando procesos, montando un nuevo CRM, pero eso no es necesariamente estrategia si no hay una intención clara y dirigida detrás, ¿no es cierto? Entonces, todo esto está pasando en las empresas. ¿Y cuál es el resultado de todo eso, hermano? Y es que tenemos un montón de agendas llenas, tenemos proyectos por todas partes, equipos muy agotados, dinero invertido, pero tenemos muy poca claridad real de si estamos avanzando o de si simplemente estamos trabajando mucho y estamos muy ocupados, ¿no es cierto? El problema no es la falta de trabajo o de planes. Estamos fallando porque no tenemos claro qué es la estrategia y cómo hacerla bien. Totalmente. Cómo pensarla bien. Y eso es lo que entonces vamos a resolver ahora, ¿vale? Porque una vez entendemos qué es estrategia, cambia la forma en que lideramos. Así que, pues dicho esto, vamos, hermano, al centro del episodio. ¿Te parece? ¿Qué es la estrategia? Paisa. Vamos a darle. Vamos a definir la estrategia de la siguiente manera. Y aquí vamos a tomar prestado de un montón de lecciones de la historia, mundo militar, mundo empresarial, y vamos a definirla así. La estrategia es la alineación de aspiraciones potencialmente ilimitadas con capacidades necesariamente limitadas. ¿Listo? Aquí hemos tomado mucho de John Lewis Gaddis, y un escritor que me gusta mucho del mundo de la estrategia. Y vamos a repetir, hermano, nuevamente la definición. Listo, la estrategia es la alineación de aspiraciones potencialmente ilimitadas con capacidades necesariamente limitadas. Y eso es, hermano. Esa es la esencia de la estrategia. No es más complejo que eso. Pero pues Total. tampoco es más simple. Tampoco es más simple, ¿no? Porque la estrategia... ¿Qué ofende? Dale. No, que te iba a decir que en la planeación de este episodio justo me topé con una empresa que se llama Log, no sé si la conoces, es de Sí, chocolate, claro. Chocolate, sí. de chocolates del 70, 80, 90, 100% de cacao. Y cabe, pues llega a este capítulo como anillo al dedo porque precisamente con esa definición que vos decís, ellos desde que concibieron la marca, la empresa, ellos querían ser internacionales. Ellos buscaban, o sea, nuestro potencial ideal es ser una marca internacional, llegar a mercados globales. ¿Qué hicieron con las capacidades actuales? Tener una marca, diseñar una marca que fuera para mercado internacional, pero empezar en el mercado local, ¿cierto? Y con unas limitaciones de presupuesto impresionante que les permitieron o que les llevó a tomar decisiones estratégicas de no pues, comprar máquinas propias, sino maquilar durante los 3 primeros años. Entonces, ahí está la visión como yo quiero ser esto, pero con qué empiezo en el corto plazo, ¿cierto? ¿Y qué priorizaron? Bueno, queremos una marca, paguemos una marca muy buena, creemos un empaque muy bueno, el producto ya lo tenían porque una de las fundadoras es una tesa en chocolates y hagamos maquila, no produzcamos. Entonces, voy a mencionar mucho esta Claro, marca claro. porque... Entonces, mira, naces con una aspiración que es potencialmente ilimitada, ¿no es cierto? Pues vamos al mercado internacional, ya lo tenemos en la mira, pero como vos decís,
pues las capacidades son necesariamente limitadas, porque así son. Y toda estrategia comienza con esa tensión natural. Toda, ¿cierto? De un lado tenemos lo que soñamos. Ahí están las aspiraciones, lo que quisiéramos lograr, ahí está el impacto que queremos generar, pero del otro lado, pues la realidad de lo que tenemos, que no es ilimitado. Tenemos capacidades que son reales, recursos finitos, tenemos limitaciones. Y la estrategia consiste justamente en diseñar ese puente, esa alineación deliberada entre ambas. Total. Y cuando hablamos de recursos, no solo hablamos de dinero, sino también de capacidades. O sea, a qué, con lo que nosotros hacemos hoy en la empresa y con las personas que hoy tenemos en la empresa, qué capacidades tenemos en la organización para lograr esas aspiraciones ilimitadas. Exactamente. Puedes estar hablando de muchas cosas, desde habilidades que no tenés, conocimientos que no tenés, personas que no tenés, tiempo del que careces, etcétera. Pero estamos hablando de ese tipo de capacidades que son necesariamente finitas, ¿correcto? Y con las cuales tenemos que jugar en el liderazgo. Y entonces, claro, ahí es donde llega la estrategia, a tratar de construir un puente entre esos dos aspectos, lo que soñamos y lo que tenemos, ¿correcto? Y para explicar cómo ocurre esa alineación, entonces lo que vamos a hacer Fede, hoy es que vamos a descomponerla en 3 grandes pasos. Si no la vamos a descomponer en 10 ni en 20, en 3, ¿listo? El paso 1 es, pues hombre, tenemos que definir las aspiraciones. Tenemos que tenerlas claras. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál es el objetivo final que justifica cualquier esfuerzo? ¿Cuál es el propósito que da sentido a lo que viene después? Hermanos, si no tenemos aspiraciones claras, no va a haber estrategia posible, ¿cierto? Tenemos que tener una aspiración clara, objetivos. Hay un paso 2, que es que debemos diagnosticar la realidad. Comprender lo mejor posible la realidad. Y aquí es donde empieza el trabajo serio de la estrategia. O sea, necesitamos comprender lo mejor posible la situación real. El mundo militar moderno, hermano, emplea una regla que es muy simple. Ellos hablan de enemy first, self second. O sea, el enemigo primero y uno mismo después. ¿A qué se refiere esa regla, hermano? Que vale oro. ¿Listo? Primero, se diagnostica la situación externa, el terreno, ¿sí? Y luego las propias capacidades, las capacidades internas. Y la lógica es la siguiente, Fede, y es que, pues si primero miramos hacia adentro, corremos un riesgo, y es el de diseñar una estrategia autocentrada, ¿no es cierto? Eso es lo que yo sé hacer, entonces vamos a ver cómo lo uso. En cambio, si primero miramos hacia afuera, entonces vamos a evaluar nuestras capacidades en relación a ese contexto. O sea, nos vamos a ver obligados a estirarnos, a expandirnos. Así que, en ese orden, pues primero diagnosticamos hacia afuera y luego hacia adentro. Si primero diagnosticamos el terreno, el contexto, la competencia, las amenazas, las oportunidades. Esto es lo que en el mundo militar se llama el situational awareness, ¿sí? Conciencia situacional. Y después analizamos pues, nuestras propias fuerzas, nuestros recursos, nuestras competencias, nuestras debilidades, nuestras limitaciones, lo que llamamos las friendly capabilities, ¿no? Las capacidades propias. Y mientras todo eso ocurre, también hay una variable que jamás debe salir de la mente de un líder, nunca, y es el tiempo. Como se dice también en la doctrina, es timing is a weapon, ¿no? El tiempo es un arma, porque a veces lo más importante no es solo qué podemos hacer, sino cuándo, de cuánto tiempo disponemos. Eso es fundamental, entonces, para tenerlo en cuenta en este paso 2 del diagnóstico. Ahí, George, es cuánto tiempo disponemos y el timing en el que está el mercado. Total. De eso hace parte del análisis. Entonces tenemos 2 pasos ya. Definimos aspiraciones y diagnosticamos. Y pasamos al último paso, que es diseñamos el puente. O mejor dicho, diseñamos la solución global coherente. O, dicho de otra manera, diseñamos la estrategia. Vale. Aquí en esta parte es donde ocurre el acto real de estrategia. El líder
por supuesto nunca solo completamente, pero siendo su principal responsabilidad, diseña cómo conectar las capacidades limitadas con las aspiraciones ilimitadas, ¿no es cierto? Y a veces, Fede, hay caminos preexistentes que podremos elegir, ¿no es cierto? Otras veces vamos a tener que crear un camino nuevo que no existe todavía. ¿Sí? Es como decía el general cartaginés Aníbal mientras cruzaba los Alpes para invadir Roma en el siglo III a.C. Decía, ¿encontraremos un camino o haremos uno? Y esa es, digamos, la bifurcación del diseño de la estrategia, ¿cierto? Que es muy interesante. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre eso. Pero este diseño de estrategia siempre va a implicar algo clave, Fede, que es al elegir algo vamos a tener que renunciar a otras opciones. Vamos a tener que elegir dónde concentrar nuestros recursos, porque son necesariamente limitados. Y vamos a tener que decidir qué capacidades nuevas vamos a tener que construir o que adquirir en el tiempo, ¿cierto? Total. Y si nosotros queremos ver eso en acción, volvamos a la historia del duelo de David y Goliat. ¿Listo? Aspiraciones. 1. ¿Cuál es la aspiración de David? Clarísima. Él debía vencer al gigante. ¿Por qué? Porque al vencer a Goliat, se vencía a los filisteos. ¿Listo? Esa era la aspiración última. Segundo paso, el diagnóstico. David diagnosticó la realidad. Era un duelo. Era 1 contra 1. Goliat era un tipo imponente en el combate cuerpo a cuerpo, ¿no es cierto? Extremadamente alto, con una armadura, hermano, que lo cubría casi por completo, pero esa misma fuerza y ese mismo peso, pues lo hacían lento, lo hacían dependiente más de la proximidad para ser letal, ¿no es cierto? Y David lo analizó y vio algo clave. El yelmo, ¿no es cierto?, dejaba expuesta la frente y era un blanco perfecto para un proyectil preciso. David no dependía de la fuerza física, David era un tipo ágil. ¿Y por qué? Porque sobre todo era un hondero. Y esto es clave, hermano, esto es algo que se nos va y se nos pasa cuando miramos la historia de David y Goliat y vemos el pequeño contra el grande, que olvidamos que David era un hondero. Y en los ejércitos antiguos, los honderos no tenían un rol improvisado. Los honderos eran personas entrenadas para abrir el combate, eran capaces de lanzar proyectiles con una velocidad y una precisión a muy larga distancia. De hecho, tiempo después, siglos después, Alejandro Magno llevaría honderos, los famosos honderos baleares en sus campañas contra Persia. Eran famosos por su precisión. Se dice que entrenaban desde niños, entrenaban a los niños de manera que si querían comerse el pedazo de pan, pues le tenían que pegar a muchos metros de distancia con una honda o no comían. Entonces, el hondero era un guerrero temido también. Así que David sabía exactamente con qué contaba. Si no fue un acto simplemente de valentía irracional, yo salgo con una honda y unas piedras y trato de darle al gigante, no. Fue estrategia pura. David leyó a su rival, entendió sus propias ventajas y diseñó el combate en sus propios términos. Eso es clave y eso cambia toda la historia de David y Goliat, ¿no es cierto? Porque le permitió a David pasar al paso 3, que es diseñar la solución global, es decir, la estrategia adecuada para alinear capacidades con aspiraciones. David no entró al combate bajo las reglas de juego de Goliat. No peleó con espada, sí, peleó con honda. Es decir, aprovechó lo que tenía. Su precisión, la distancia, su velocidad. David leyó el descuido de su adversario y vio el punto débil de la armadura de su adversario, ¿sí? La frente expuesta. Y por lo tanto eligió el escenario donde sus capacidades iban a tener la máxima ventaja. O sea, se posicionó para ganar, ¿correcto? Y renunció, por tanto, al combate convencional, o sea, el combate que Goliat dominaba. Y lo que hizo David fue trazar un camino que los demás no veían, un camino donde él, con sus capacidades, podía ganar. Y eso es estrategia. ¿En qué falló Goliat? Falló en el diagnóstico, Fede.
su propio ego le impidió ver el verdadero riesgo, y es que no vio al hondero peligroso que realmente tenía al frente, que se estaba ocultando detrás de ese simple pastor que él creía ver. ¿No es cierto? Y por tanto se preparó para un duelo de fuerza, pero no entendió que estaba enfrentándose a un duelo de precisión de un momento a otro, un duelo de velocidad, de distancia, y ese error lo llevó a la derrota. Es bien interesante cómo ver la historia desde otro punto. Total, total. Venías hablando de cada uno de los pasos, como decía, este caso de Locke es impresionante porque esta empresa fue fundada hace 10 años y ellos vieron afuera la tendencia del mundo saludable, de los alimentos poco procesados, el auge del cacao en el mundo, todo. Y se metieron ahí y cuando fueron a ver las capacidades internas en ese segundo paso, pues es que la creadora de Locke llevaba 13 años trabajando en el mundo del chocolate. Sabía cómo hacer una barra de chocolate de la mejor forma, la formulación, todo. Y decidieron llevar, y esa aspiración de ser global, posicionar la marca en un segmento saludable y el cómo lo hicieron y cómo empezaron es una locura porque ya ahí tejieron el puente hacia, venga, no empecemos en grandes superficies. Empezaron en los gimnasios, en las tiendas saludables, como que le empezaron a hacer, eso se llama como que la estrategia de la puerta de atrás. Empezaron a llegar a puntos muy pequeños, pero que iban muy alineados a su marca, a lo que querían posicionarla. Y después la entrada a estas grandes superficies casi que fue como que ellas los llamaran a ellos. Y cuentan una historia muy bacana, cómo entraron a Carulla, que es una marca de supermercados acá de Colombia. Y es que un ejecutivo llegó a las oficinas de Carulla o una ejecutiva y le dijo a la de compras como que, hey, ¿cómo así que cada vez que quiero comprar mi barrita de chocolate Locke tengo que ir a mi gimnasio y no la puedo conseguir en Carulla? Y eso ahí hizo la estrategia inversa. En vez de ir a tocar puerta, les tocaron a puertas a ellos y eso es entrar de una forma Entonces, lo que estoy diciendo no es simplemente una empresa que llega como David al azar a enfrentarse al mercado de los grandes internacional, no, es la construcción de capacidades, la adquisición de capacidades, por supuesto, surgen planes, surgen una cantidad de cosas, pero volvemos a lo mismo, y existen aspiraciones, existe un diagnóstico que incluye, bueno, yo con qué cuento, e incluye, por supuesto, el desarrollo de una estrategia que, por supuesto, va cambiando en el tiempo. Desde luego va cambiando y las mismas aspiraciones van cambiando también, ¿cierto? Pueden ir cambiando. Y entonces lo interesante es, pues, hombre, desglosemos. Cojamos esos 3 pasos, uno por uno, y pues llevemos a las personas a hacerse reflexiones más profundas que les sirvan en su propio liderazgo, en sus propias organizaciones, porque es que entender la estrategia es el primer paso, pero pensar estratégicamente, ahí está el verdadero trabajo. La estrategia, pues, surge de un ejercicio de pensamiento estratégico. ¿Listo? Entonces, tenemos los 3 pasos. Y hay un elemento más que necesitamos entender, y es que no todas las estrategias arrancan desde el mismo terreno. Esto ya lo mencionamos ahorita, ¿sí? ¿A qué me refiero? A veces las opciones ya existen. O sea, el puente está ahí de alguna manera, solamente tenemos que elegir el mejor. Pero otras veces el puente no existe. Entonces hay que diseñarlo, hay que crearlo desde cero. Y es fundamental que como líderes sepamos cuándo estamos en uno o en otro escenario, ¿no es cierto? Entonces, el primer escenario es cuando las opciones ya existen. Y aquí el trabajo estratégico es elegir. Y por lo tanto, al elegir hay que renunciar al resto de las opciones. Entonces pensemos, por ejemplo, en Aníbal invadiendo Roma y enfrentándose a Roma en la batalla de Canas, de la que ojalá un día hagamos un programa completo.
Roma llega a ese campo de batalla con su ejército gigantesco, el más grande que había reunido en su historia. El terreno es abierto, es plano, es ideal para la infantería pesada romana. Y Aníbal analiza: tengo menos soldados, menos de la mitad de los soldados de Roma. Tengo flancos móviles, tengo una caballería muy fuerte. Mi estrategia, o sea, mi puente, pues no puede ser inventar tropas que no tengo. O sea, mi puente tiene que ser elegir cómo usar lo que ya tengo de la mejor manera posible. Cómo empleo mis capacidades limitadas actuales de la mejor forma posible para el logro de la aspiración, que es derrotar a este ejército romano. Entonces, ahí es donde pues, Aníbal diseñó su famosa formación en arco, ¿no es cierto? Atrajo a los romanos al centro, los encerró por los flancos, los destruyó completamente, ¿cierto? Y esa fue su solución. Eligió el único camino que conectaba sus medios limitados con su objetivo y renunció al choque frontal donde pues lo habrían acabado. Esto en el mundo empresarial, Fede, es, pues imagínate una empresa que quiere crecer, por ejemplo, un 25%. Y tenés 3 canales de venta activos, pero resulta que uno de esos canales pues ya produce el 70% del margen total de tu compañía. Pues tu trabajo estratégico, quizás, pues para que hipotéticamente lo hagamos, se parece mucho al de Aníbal, ¿no es cierto? Entonces uno diagnostica dónde está realmente nuestro rendimiento. Entonces elijamos, ¿sí? Dupliquemos nuestras fuerzas en el canal más rentable que tenemos y renunciemos a lo otro, o sea, desviemos capital y talento de los canales secundarios que quizás sean un lastre para la organización, por ejemplo. Dejándolo de forma muy simple, el hecho es no nos dispersamos, no tratamos de ser todo para todos, sino que alineamos medios con fines, con lo que ya existe, ¿cierto? Ese es un primer escenario. Pero ¿qué pasa cuando las opciones no existen todavía? Y entonces ahí el trabajo estratégico es diferente, ahí el trabajo se vuelve de creación. ¿Sí? Crear lo que aún no está construido. El ejemplo pues, clásico es John F. Kennedy y la carrera de la Luna, por ejemplo, ¿no? Otro programa que ojalá hagamos en un futuro. Pero la aspiración fue clara, llevaremos un hombre a la Luna antes de que termine esta década, esa fue la instrucción. Aspiración, y cuando lo dijo, pues no existía el cohete exactamente, no existía la cápsula, no existía el sistema de navegación, no existía la capacidad. Lo único que existían eran un montón de capacidades limitadas para lograr esa aspiración, pero el diagnóstico, pues entonces fue simple, pues no tenemos cómo hacerlo hoy. Y si queremos lograrlo, pues vamos a necesitar construir capacidades y adquirir capacidades que hoy no tenemos. Nace el programa Apolo, se diseña una solución nueva y completa, propulsión, materiales, ingeniería de vuelo, logística, finanzas, coordinación política, 1000 cosas. Entonces Kennedy no eligió entre opciones existentes, la NASA no lo hizo. Tocó crear, diseñar un puente nuevo. Y en el mundo empresarial pasa lo mismo. Imagínate la startup. Ahora que venimos hablando de startups, por ejemplo, pues, imagínate una startup que quiere resolver un problema para el cual no existe hoy ningún mercado, no existen cadenas de suministros, no hay un marco regulatorio. Pues la estrategia no es elegir, le toca crear, ¿no es cierto? Total, George. Y la magia del mundo empresarial es viva las dos. Mientras ya tiene un puente hecho, en el caso, por ejemplo, del canal, listo, pero venga, ¿qué riesgos implica tener un solo canal que represente tantas ventas o tanto el margen principal de la compañía? Y mientras tanto, con esa misma aspiración que usted tiene, vaya y desarrolle nuevas capacidades, adquiera nuevas capacidades o compre empresas según su estrategia que le resuelvan ese dolor. En el caso de Locke, ellos sufrieron la crisis del cacao, que hubo un tema de oferta de cacao en el mundo y los precios se dispararon. Y ellos, uy, pucha, ¿qué hacemos? Dependían 100% pues, para hacer sus chocolates del cacao. Y a través de escuchar el mercado,
escuchar a esos grandes retailers cuando entraron a esos de compras de los retailers, inclusive a sus clientes, fue que fueron desarrollando nuevos productos. Entonces desarrollaron miel, granolas, no me acuerdo qué más, inclusive el cacao, no cocoa, sino el cacao en polvo que desarrollaron ellos como producto llegó porque la fundadora tenía su número celular en la caja de los empaques y la llamó una vez una cliente, pues una vez no, varias veces: ¿cuándo va a sacar este producto? ¿Cuándo va a sacar este producto? Lo sacaron y hoy venden cacao en polvo gracias a escuchar a ese cliente y a diversificar, entendiendo el riesgo que es, como dicen por ahí, tener todos los huevos en la misma canasta. Sí, claro, al ejercicio, hacia ese ejercicio de pensamiento que exige diagnóstico permanente, o sea, una lectura lo mejor posible, lo más precisa posible de la realidad cruda, no la que queremos imaginarnos, que nos pasa a veces, no, analizar crudamente la realidad. Pero lo otro que dijiste, o sea, la estrategia incluye ambas cosas permanentemente, la elección y la creación, ¿cierto? A veces tendremos para elegir opciones, en otras, pues la elección será crear desde cero. Pero sea cual sea, pues siempre esa elección, sea pues de una opción o de la creación, exige renuncias. Crear exige renunciar, elegir exige renunciar, porque es que no podemos construirlo todo. No podemos ser todo para todos. Si cada decisión estratégica es una lista de unos pocos sí y de muchos no, eso es muy importante. De hecho, se ha dicho muchas veces que la estrategia es de saber decir no, ¿cierto? Y aquí es donde la mayoría de líderes fallamos. Yo en eso me equivoqué muchísimo, ¿no es cierto? Y siempre tengo que estar muy, muy atento a no desenfocarme, porque es que los líderes pretendemos operar como si tuviéramos capacidades ilimitadas. A veces queremos hacer de todo, queremos entrar en todos los mercados, lanzar todos los productos, abrir todos los canales, competir contra todos los competidores en todos los segmentos, pero al hacerlo terminamos siendo vulnerables frente a quienes sí enfocan sus recursos en lo esencial. Total. Los Por eso el trabajo famosos, siempre exige ese acto duro de elegir y por tanto de renunciar. No es cómodo, vos lo sabés, no es cómodo, pero es un rasgo esencial de los mejores líderes. los famosos hard choices que propone Alejandro Salazar en su obra La Estrategia Emergente. Y llevándolo al caso de Locke, le hacían una pregunta a la fundadora de, bueno, ¿y qué otros países? Ellos ya tienen presencia en México, China, Estados Unidos, ¿y qué otros países quieres abrir? Y ella decía, no, yo no quiero abrir otros países, yo quiero profundidad en los países actuales. Eso es una renuncia. Eso no es como que voy a ser mega global, no, en los países que ya estoy, voy a profundizar. Y eso es estrategia. Es una renuncia y eso es estrategia, es correcto. Entonces, Fede, yo creo que uno llega a este punto y hay una cosa que normalmente pues los líderes comienzan a preguntarse y es, pero vení, entonces los planes estratégicos que hacemos en la empresa, ¿son estrategia o no son estrategia? La respuesta es simple, el plan estratégico no es la estrategia. Es importante. Si el plan estratégico no es la estrategia, el plan es simplemente cómo vamos a ejecutar lo que ya definimos estratégicamente. Es decir, aunque están conectadas, no son lo mismo. ¿Sí? Y para que lo dejemos absolutamente claro, ordenemos el mapa, Fede, en los niveles correctos, ¿te parece? Cada nivel responde a una pregunta diferente. O sea, cada nivel cumple un rol distinto. Entonces, ¿cuál es el nivel 1? Es la estrategia. El nivel 2 es la planeación. Entonces, el nivel 1, que es la estrategia, hace la pregunta de ¿a dónde vamos? ¿Cierto? Pero no es tanto a dónde vamos como cómo lo lograremos. Y quiero separar eso, pues, porque la estrategia realmente te habla del cómo. ¿Sí? Entonces, aquí, por supuesto, previamente necesitamos el que queremos lograr, la aspiración. ¿Sí? Y vamos a necesitar idealmente el mejor diagnóstico posible. Pues la estrategia nos va a responder esa pregunta muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a
a alinear esas capacidades actuales, limitadas, con esas aspiraciones. Es ese puente. ¿Vale? Perfecto. Ese es el nivel 1. Es esa pregunta. En el caso de Goliat, por ejemplo, ¿sí? El acto estratégico de Goliat, de David. Aspiración, vencer a Goliat. Diagnóstico, tengo un rival lento, tengo un rival armado para cuerpo a cuerpo, punto débil en la frente. Mi solución global, no voy a pelear cuerpo a cuerpo, voy a pelear con distancia, con onda. Todavía no hay un plan detallado, simplemente hay una solución global. Voy a pelear con una onda a distancia. Pero pasamos a un nivel 2. El nivel 2 es la planeación y el nivel 2 resuelve también el cómo, al igual que la estrategia, pero la resuelve desde otro punto, y es cómo organizamos los recursos para ejecutar la estrategia. ¿Cierto? Aquí es donde definimos qué necesitamos preparar, qué recursos vamos a usar, en qué secuencia lo vamos a hacer, quién es responsable de qué, cuándo, etcétera. Todo eso, ¿cierto? Entonces, en el caso de David, por ejemplo, pues David escoge las piedras, prepara la onda, se ubica en el lugar correcto, se asegura de tener el espacio suficiente para lanzar todas esas cosas. La planeación convierte la estrategia en un plan de ejecución organizado. Y el problema es que cuando como líderes no diferenciamos estos niveles, terminamos llenándonos de tareas y de proyectos, pero sin dirección real. Entonces terminamos con equipos muy ocupados, pero no están avanzando en el puente correcto. ¿Sí? Entonces, pues, si las personas, si ustedes los oyentes que nos están escuchando, quienes nos están viendo en YouTube, solamente quisieran quedarse con una cosa clara de todo este episodio, yo creo que sería es que la estrategia es el cómo a nivel global, para lograr los objetivos, las aspiraciones. La planeación organiza el cómo operativo, ¿cierto? El cuándo, el quién, etc. Entonces, primero definimos la aspiración, qué queremos lograr, eso es el qué. Después diseñamos la estrategia, cómo vamos a lograrlo, ¿sí? Ese es el cómo global, el puente entero. Y luego organizamos la planeación, cómo vamos a ejecutar ese puente, cuándo, con quién, en qué secuencia, con qué recursos asignados en cada etapa. Esa es la diferencia. Y por eso es tan importante no confundirlo, ¿cierto? La estrategia no son las listas de tareas. La estrategia no es el cronograma, no es la asignación de responsables, todo eso pertenece al ejercicio de planeación. La estrategia es la alineación de aspiraciones potencialmente ilimitadas con capacidades necesariamente limitadas a través de la elección, creación de una solución global. Ese puente, ese es el mapa completo de la estrategia FE. Y el rol del líder acá es clave. Cómo el líder conecta esa aspiración con lo que tiene y cómo moviliza a los equipos para llevarlos allá. A mí me parece impresionante, George. Yo vengo acompañando pues varios ejercicios de estrategia de empresas con una firma que se llama En Concreto, que tiene más de 13 años de trayectoria en el mercado, con experiencias pues muy gratificantes en el mundo de los negocios, y una de las preguntas que se hace al inicio en esa fase de diagnóstico, por así decirlo, ¿esto es un negocio de qué? Y se le hace a muchas personas con roles de liderazgo, por así decirlo, alto dentro de las empresas, tomadores de decisiones, de forma individualizada. Y la mayoría de personas contestan cosas diferentes, inclusive contestan qué es lo que venden, qué es lo que, pues cuál es el qué, ¿cierto? Pero no en qué negocio están, no, o sea, es muy curioso. Para aterrizarlo al ejemplo, los de LOC podrían decir, no, es que nosotros somos productores de chocolates, pero ellos crean una marca que se mete ellos están en un negocio de comida saludable, y después por eso se pueden dar el lujo de incursionar en granolas saludables, en mieles saludables, orgánicas, naturales, y líneas de producto más allá del chocolate, porque tenían una aspiración o una identidad
más que aspiración, una identidad muy Sí, sí, clara. claro, te estás refiriendo a temas de credo empresarial, ¿no? Total, total. Pero lo interesante de eso es, y hay que, pues, aquí cerrando, hay que dar un brinco más, incluso. Estamos en el negocio de la comida saludable o en el negocio del estilo de vida saludable, ¿no es cierto? Nos vamos a Total. quedar en la comida o el día de mañana podremos saltar a la educación, no sé. Pero aquí es como, pero desde luego, esos elementos fundacionales están conectados completamente a la estrategia porque son elementos de cultura. Y pues, siempre se ha dicho mucho, o dijeron algún día que la cultura se come la estrategia del desayuno, ¿no es cierto? Yo pienso que es distinto, no son cosas separadas. La cultura es estrategia, ¿no es cierto? Hace parte de ese pensamiento estratégico, de ese diseño intencional que hacemos para lograr las aspiraciones. Y entonces, dicho eso, pues, Total. La cultura se diseña como se diseña un producto, así se es, hermano. intenciona y la forma de tangibilizar el producto de cultura es a través de los líderes. Uno lidera dando ejemplo. Completamente. Esta es la responsabilidad del líder, tanto de, pues por supuesto la responsabilidad de la estrategia es 100% del liderazgo, igual que cómo va a involucrar a su gente en ese ejercicio, en ese gran ejercicio de pensamiento estratégico continuo, sí, no que sea una vez al año, una vez cada 3 años, cada 5 años, sino permanente, y en ese ejercicio de diagnóstico permanente y de ejecución. Y bueno, Fede, George, ahí pues como que la estrategia es viva. O sea, la estrategia no es algo que vos decís que se hace cada año, sino como pues escucha a sus clientes, siga manteniendo el- esa antena activa del entorno que es clave y vea cómo puede desarrollar las capacidades actuales. Por ejemplo, Locke, después de 3 años, decidió hacer integraciones verticales porque ya los productos que ellos estaban requiriendo necesitaban ciertas especificidades, tuvieron problemas con sus maquiladores y dijeron, ya tenemos la capacidad de invertir en nuestras propias plantas, venga, vámonos a hacer una integración vertical, pero no fue como que empecemos montando la planta desde cero, no. Entonces empezaron maquilando 3 años, pasó un montón de cosas, el entorno del cacao, de problemas con los proveedores, creemos nuestra propia planta, diversifiquemos productos. ¿Por qué? Porque han estado en la evolución del entorno y en la evolución misma al interior de la empresa. O sea, tanto evoluciona el entorno, evolucionamos también como compañía. sí, la estrategia es viva y ojalá incluso nos llevemos un poco a los hogares como ese ejercicio de pensamiento estratégico que nos sirve hasta con nuestros hijos. Es decir, ponerte a pensar, en la medida en que definimos la estrategia como ese puente, ¿cierto? Esa alineación de capacidades con aspiraciones, entonces, pues, llévatelo. Por ejemplo, me queremos poner un cuadro en la casa, perfecto, esa es la aspiración. ¿Con qué capacidades contamos? ¿Tenemos un martillo o no? ¿Tenemos un taladro o no? ¿Cierto? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Para alinear las capacidades con las que contamos con las aspiraciones. No tenemos nada, pues, nos va a tocar adquirir algo, nos va a tocar pedir prestado algo, nos vamos a inventar algo diferente para pegar el cuadro, pero el hecho es cómo lo vamos a lograr. Y se vuelve interesante porque todo el día estamos pensando en términos de estrategia, lo que pasa es que no nos damos cuenta y desde luego se vuelve un poco más complejo al llevarlo a lo organizacional, pero ojalá no le demos más complejidad en términos de esos 3 pasos que se requieren para un buen ejercicio de pensamiento estratégico, del cual nazca una estrategia ganadora y simple. Y Fede, yo creo que si Buenísimo. al final quisiéramos resumirlo todo, diríamos lo siguiente, y dice de esta manera: esta no es la historia del pequeño contra el grande, es la historia del estratega contra el que no lo es. Eso es lo que separó a David de Goliat, eso es lo que separó a Aníbal de Roma, eso es lo que separa todavía hoy a los líderes que avanzan de los que solo ocupan sillas. Porque la verdadera estrategia
no es una presentación bonita, es una forma de pensar, es una forma de liderar. El verdadero juego no lo gana el que trabaja más horas, no lo gana el que llena más proyectos, no lo gana el que grita más fuerte, lo gana el que piensa, el que diseña el puente correcto, el que renuncia a lo que no le sirve, el que ordena su equipo con claridad, el que ejecuta mejor. Y eso, precisamente eso, es lo que marca la diferencia cuando el juego se vuelve real. Y ahí está la verdadera responsabilidad del líder. Crear ese puente y llevar a su equipo por él. Con esto cerramos, Fede. Buenísimo, excelente capítulo. Claro que sí. Esto fue Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, episodio 20, Fede. Maravilloso. Por favor, para todos, si este episodio les sirvió, compártanlo con alguien que necesite empezar a pensar más estratégicamente. Fede, muchas gracias. Y si hay preguntas, ahí está el correo y los comentarios. A vos, George, y a todos los que nos escuchen. A todos, gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. One giant leap for mankind.